בואו נעלל את אלוהים ביחד. ברכה וכבוד תפארת ועוז לישוע היושב על כס כבוד. אבא, אנחנו מודים לך על היום הזה ומבקשים שאתה תברך את האספה הזאת, אתה תברך את הזמן הזה, אבא. אנחנו מזמינים אותך לבוא, ישוע. תפארת ועוז לישוע יושב על כס כבוד. ברכה וכבוד, תפארת ועוז לישוע יושב על כס כבוד. בוא נתחיל את זה שוב.
איתנו, מי יעצור אותנו? אם אלוהים חי בנו, מי יעמוד מולו? אם אלוהים איתנו, מי יעצור אותנו? אם אלוהים חי בנו, מי יעמוד מולו? אם אלוהים איתנו, מי יעצור אותנו? אם אלוהים חי בנו, מי יעמוד מולו? מודים לך אבא, מה שעשית, מה שתעשה אבא. אתה אדיר אבא, אם אלוהים יצרנו מי יעצור אותנו? אם אתה חי באבא, מי יעמוד מולך? אבל אני מבקש שתמלא אותנו בזמן הזה, תמקד את העיניים שלנו בך. מזמינים אותך אבא לבוא, אתה ראוי אבא, אנחנו מנהלים אותך אבא ביחד. אוהבים אותך אבא.
זוכרים את הזמן שאתה באת לעולם הזה, אבא? היה לך במטרה אחת, וזה לתת לנו חיים, למות עבורנו. תודה על אהבתך, אבא, תודה ישוע, שהצלת אותנו מהמוות לחיים. אבא, תדבר אל ליבנו הבוקר הזה. תדבר, אבא, שנוכל לשמוע אותך, אבא, תמלא אותנו ברוח שלך, ישוע. לך כל הכבוד, אבא. לפניך אני מסתכל על ברכיים, נותן לך סמכות על כל ימיי, אהלל אותך לנצח כי אתה אדוני, אתה לבדך ישוע. לפניך אני משתחווה על ברכיים, נותן לך סמכות על כל ימיי, אהלל אותך לנצח כי אתה אדוני, אתה לבדך ישוע.
קדוש, 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 אתה, קדוש, קדוש, אתה. Lord, we just bow before you this day and we declare that you are holy. We thank you, O God, because you are with us and you reign supreme over our hearts. In Yeshua's name we worship. Amen. En el libro de Reyes, capítulo 1, Primera de Reyes, mejor dicho, capítulo 18, verso 19 al 21. Voy a explicar un poquito. Elías estuvo durante mucho tiempo siendo el profeta y no había mucha gente que le quería, y especialmente Jezabel. Y Elías entonces dice lo siguiente: envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas que comen en la mesa. Entonces Ahab envió a todos los hijos de Israel y juntó a todos. Entonces dice: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Si Adonai es Dios, vayan detrás de él, y si Baal es Dios, entonces vayan detrás de él. Y el pueblo no dio respuesta. Es un versículo bastante conocido, una historia bastante conocida, que nosotros siempre la hemos escuchado en diferentes partes, y nosotros entendemos que aquí está hablando directamente de tomar una decisión. Está diciendo: tomen una decisión, porque hay dos maneras. Es decir, no pueden estar entre las dos diferentes. Cuando Elías era el profeta de Dios, él está trayendo delante del pueblo la realidad. Y mucho más de la realidad. O sea, no solamente eso, sino que le está diciendo: hay dos oportunidades, hay dos maneras. O que una sea Dios o que la otra sea Baal. Dios no recibe eso de que tienen que ser las dos. Ellos tenían que tomar una decisión. Y por supuesto, lo que era así seguro, que tú no podías seleccionar entre... o sea, no podías seleccionar las dos juntas, tenés que seleccionar una de ellas. Si nosotros le preguntamos a los creyentes, ¿quiénes son los dos señores de este mundo? Yo creo que la mayoría va a decir Dios y Satanás. Y en la época de la Biblia, nosotros vamos a ver que esto era algo así, era como Dios y Baal. Pero desde el monte Carmelo entró como un nuevo hombre en la imagen. Vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 13. Aquí Yeshua es quien está hablando, y él está diciendo lo siguiente: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
No podéis servir a Dios y las riquezas. Es bastante parecido, ¿no? Lo que está diciendo aquí. Es como que lo que dijo Elías en el pasado, pero nada más que aquí Jesús está diciendo o Dios o las riquezas. Y sobre esto nosotros vamos a estar hablando. La palabra mamón, cuando Dios habla de mamón, cuando Jesús dice de mamón, puede estar relacionado con el tema del dinero, pero por lo general todo lo que tiene que ver con materialismo. Como por ejemplo en la elección entre el Baal y Dios, aquí Jesús está diciendo, no, ustedes no pueden servir también y también. Si el dinero es tu Señor, entonces tu amor y tu servicio es al dinero, sale de todo lo que tiene que ver con Dios. Quizás hay alguna situación que tú no estás demasiado involucrado en esto y que tú no estás de acuerdo, que no amas a Dios y que tú le estás incluso como menospreciando. Entonces tú no amas demasiado a Dios, sino que estás amando más el dinero. Y para Dios no es eso bueno. Como dice que, por ejemplo, tú no puedes aborrecer a tu hermano o a tu hermana y no puedes, si no aborreces a ellos, entonces no puedes venir detrás de mí. Es decir, el que está diciendo que quien no me ama a mí, si no me pone a mí por primer lugar, entonces no está bien. Entonces aquí está hablando acerca del dinero. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la historia del Monte Carmelo, está bien claro la situación de por qué tienen que tomar la decisión de ir a uno o de ir a otro. Pero en el ejemplo de Jesús, ¿por qué se fue tan eh, como tan extremo, ¿no? Porque se puede de alguna manera también servir a uno y hacer otro, pero entender de que el dinero es como una especie de Dios. El mundo como que está dividido en dos, entonces está Dios y las riquezas. No fue demasiado claro para los fariseos cuando escucharon las palabras de Jesús en aquel entonces. Pero si nosotros estamos escuchando y entendiendo lo que Dios está diciendo, ¿qué podemos aprender acerca de los fariseos? ¿Quién de entre los dos era el Dios de ellos? Vamos a leer el siguiente verso. Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces, fuera de lo que está diciendo aquí, que ellos eran personas que amaban el dinero, aquí está la definición del punto de vista de cuando aman a, a Dios y el dinero. Es decir, cómo estaban aquí, por ejemplo, pensando. Es lo que justamente Jesús acaba de decir. Él les dijo, oh, odias a uno y amas a otro, o estarás menospreciando a uno y sirviendo al otro. Ellos no habían tomado en cuenta lo que estaban diciendo con seriedad. Es exactamente lo mismo cuando nosotros ponemos el dinero delante de Dios. Sale que nosotros le cancelamos a Dios o no le tomamos atención y no lo tomamos con seriedad a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el dinero es tu Señor, tú estás menospreciando a Dios acerca de que tú estás sobrepasando o pasando por encima dos cosas importantes. La primera que tú pasas por encima es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo punto que tú pasas por encima es y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vamos a comenzar con el primero. Vamos a observar cómo nosotros vamos a pasar por esta situación cuando nosotros ponemos este dinero como primer lugar. En el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 5, dentro del estudio, dentro del mensaje del día de hoy, vamos a pasar por muchos versículos. No, quizás no vamos a leer todo, pero sí sería bueno que podamos pasar por todos. Y dice, amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inundación, molicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría.
En otra versión dice, sed morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En el libro de Efesios, capítulo 5, verso 5, nos dice lo siguiente. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nuevamente, nosotros estamos viendo que está bien claro que Dios está diciendo, si tú pones el dinero como en primer lugar, tú lo que estás haciendo es siguiendo a un Dios. Y quien sirve a estos dioses no tiene lugar en el reino de los cielos. Dios no está dispuesto a recibir una situación como esta. Tú puedes separar tu corazón en dos, y como el pueblo de Israel lo intentó y no lo lograron, aquí también está hablando de una manera bien clara con el tema del dinero. Quien ama el dinero no puede entrar al reino de los cielos. Ahora vamos a pensar por un momento cuál era la situación que más hizo poner como enojo o nervioso a Jesús. Recuerdan, por ejemplo, dos eventos que pasó en las escrituras en donde él no le gustó nada lo que estaba sucediendo. Vamos a ver algo que le hizo enojar a él. En Juan capítulo 2, verso 14 dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí de esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo. ¿Por qué tanto le molestó esto a Jesús, que transforma la casa de su padre en un mercadeo? Porque Dios no es un mercader. Dios es un padre amador. Dios no es un asalariado o no es un empresario que ve como sus siervos, como empleados. Él es un pastor que da su vida por sus ovejas. Y quien cambia intereses financieros no está representando a Dios, no es Él. Solo para entender y estar con claridad, el dinero sí es importante, sí es necesario. El dinero en realidad no es el problema. En las escrituras hubo personas adineradas muy bendecidas. Abraham, Job, Jesús, los discípulos, ellos necesitaban dinero para poder seguir adelante con el Evangelio. Las escrituras también son bien claras con el hecho de que hay una obligación en trabajar para poder recibir al salario y no ser haraganes. Es decir, el dinero en sí no es el problema. El problema es cuando el dinero se transforma en tu Señor. El problema es cuando tú estás en una situación que hay dos situaciones, dos eventos que requieren una decisión. Por un lado está el servicio a Dios y por el otro lado la relación de servir a uno mismo. Y si tú seleccionas el tema del dinero, que es para que te sirva a tú mismo, entonces ahí estás en problemas, ahí estamos en problemas. Cuando tú cambias las cosas valiosas de Dios simplemente por el amor al dinero o por la dependencia del dinero, entonces es fácil darse cuenta que no amas a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma. Y Dios quiere todo nuestro corazón. Si nosotros le estamos dando al menos la mitad, nosotros solamente lo que estamos haciendo es poniendo un poco de nosotros en Dios, y Dios no quiere eso, que nosotros seamos pobres. Al contrario, Él está contento cuando nos enriquece. De hecho, Él nos quiere enriquecer en verdad, no como si fuese. Tenemos, por ejemplo, dos cuentas bancarias. Una momentánea
Y es un dinero que no puede venir con nosotros a la eternidad, pero la segunda cuenta es una cuenta eterna. Y esa cuenta nosotros la vamos a encontrar cuando lleguemos al cielo. Y Él quiere que nosotros tomemos la decisión correcta y que invertamos en la cuenta eterna, que es riqueza eterna. La primera representa a Mamón, al Señor de este mundo, y la segunda representa el tesoro de Dios. Y nuevamente Jesús era bien claro, es una decisión, es o esto, no también esto y también esto. No hay una tercera opción. Tú no puedes decir no selecciono, no elijo. Jesús trajo aquí con mucha claridad que tú eres un siervo de uno de los dos. La pregunta es, ¿a cuál de los dos? A propósito, la tentación de ser siervo del mamón, eso le viene a toda persona. No importa si tienes mucho dinero o si tienes poco dinero. Una persona que vive en la calle puede tener deseos de dinero no menos que una persona que tiene millones en su banco. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber cómo uno de los dos es de nuestro Señor? Hay un examen simple que los dos te llaman y si los dos te están llamando, ¿sobre cuál de los dos tú vas detrás? Recuerdo cuando estaba mi hermana y mi hermano, hicimos una especie de examen, nos sentamos los tres en la silla. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, éramos tres hermanos, por ejemplo, y teníamos una perra y la llamamos y dijimos, vamos a ver a quién va, quién es su señor. Y no recuerdo bien cuál fue el resultado, pero ese fue una especie de examen que le hicimos cuando nosotros escuchamos la voz, a qué lado estamos yendo, quién es nuestro Señor. Hay varias situaciones, por ejemplo, cuando yo diría que estaría bien contento de recibir más dinero, tengo posibilidad de no pagar. Por un lado sería mentir y por otro lado Dios me dice no mentir. Yo sé que Él ve, pero no tiene aquí como veedores. Si yo finalmente decido mentir, entonces va a pasar la cuenta de Dios. Entonces estoy poniendo el dinero en el Señor y se me está arruinando la segunda cuenta, es decir, la cuenta eterna. Cada cosa que yo pueda disfrutar de Él no vale la pena si está cancelando la verdad de Dios. Ahora la segunda parte que nosotros anulamos y cancelamos cuando debemos pensar en dónde tener nuestro corazón es cuando entendemos que amarás al prójimo como a ti mismo. Cuando Mamón es tu Señor, cuando tú pasaste por este punto, entonces estás pasando por el segundo punto en donde también no estás amando al segundo como a ti. Cuando tú pones dinero, cuando tú pones tu cosa valiosa en lugar de Dios, vamos a quiero explicarles algo conforme el libro de Hechos. Hechos capítulo 16, verso 16 al 24. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de allá. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, salvo de nuestra ciudad, y enseña costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Estas personas no les importó que esta muchacha haya recibido este milagro de haber sido liberada de este espíritu. Lo único que les exportaba era las ganancias que ellos estaban recibiendo, el dinero que ellos estaban recibiendo, y tampoco no les importaba acerca de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos dañaron sus ganancias. Ellos trajeron al poderío a la gente de toma de decisiones, y ellos los tomaron, y en la decisión en donde se opusieron, le quitaron, rasgaron su vestidura, le golpearon, los pusieron en la cárcel. Y no solamente eso, sino que les pusieron con cepo, es decir, los atraparon bien fuerte. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque ustedes van a tocar mis ganancias. ¿Quiénes son ustedes para tocar mis ganancias? Hay algo que para ellos es mucho más importante que otras personas, y es el dinero. En el libro de Romanos, capítulo 13, dice el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, cuando nosotros leemos el listado de las propiedades que deben tener las personas que deben ser líderes en la congregación, nosotros siempre vamos a ver esta fotografía, esta imagen. Él debe ser una persona que no busca dinero y que no busca la maldad. Ahora, por ejemplo, el diácono, una de las causas más claro, es bien claro para nosotros, pero ¿por qué también debe ser tan importante para el tema de los ancianos? Porque claro, ellos tienen que ocuparse de las ovejas, ellos tienen que sacrificarse a sí mismos por las ovejas. Y entonces, si tú amas al dinero, tú vas a sacrificar a ellos por el dinero. Incluso en la época bíblica, antes de que existan las cuentas de banco, en el libro de Hechos, también se está diciendo que tenía que buscar. Éxodo capítulo 18. Aquí simplemente estoy hablando de palabras. Está diciendo las personas que son dueños de la verdad aborrecen la maldad. ¿Cómo, por ejemplo, no sucedió? ¿Dónde sucedió de una parte no buena? En el libro de Samuel, primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 8, verso 1. Dice: mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre,
sino que se fueron tras la avaricia, recibiendo y pervirtiendo mal el derecho. No eran personas que tenían un juicio justo. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beersheba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, y pervirtieron el derecho. ¿Quién de nosotros no experimentó una falta de justicia debido al deseo o de alguna compañía por el amor al dinero? El amor al dinero puede destruir familias completas y puede incluso llegar al divorcio y crear mucha falta de creencia en el mundo de los negocios, por ejemplo, los teléfonos, las compañías de seguros. Aquí hay mucho cuidado, mucho peligro con el tema de las ganancias deshonestas. Esa no es la manera que Dios quiere que ganen dinero. Está escrito en el libro de Números, capítulo 16. Número 16, verso 19. Dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación de puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Dios apareció a toda la congregación. Y en Deuteronomio dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Deuteronomio 16, 19. Debido a los dólares que están en los ojos, en nuestra vista, no alcanzamos a ver las personas importantes. Debemos tener mucho cuidado de no recibir dinero deshonesto. El dinero deshonesto o la manera deshonesta no siempre llega como dinero, pero si nosotros escuchamos y entendemos lo que Dios nos dijo a nosotros, conforme el libro de Romanos, el capítulo 13, verso 8, dice, no debáis a nada, a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y en el 11 dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las cosas de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. En el libro de Timoteo, capítulo 6, verso 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias que son dañosas y se hunden en los hombres en la perdición y en la muerte. Verso 10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores, de muchos dolores. Cuando el dinero es tu Señor, tú te alejas de la fe, tú estás peligrando mantenerte en la fe y tú te estás llevando a ti mismo a un lugar de mucho dolor y es una parte muy seria. Yo quiero leer algo del libro de Proverbios para concluir.
por mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Ahora cuando entendemos que Dios es nuestro Señor y elegimos a Él y seleccionamos a Él, entonces nosotros servimos a Dios y no estamos poniendo nuestro corazón en otro lado, entonces entendemos que todo va a estar bien, pero viene el seguro social, los cuerpos gubernamentales, los impuestos a las ganancias y todo lo demás. Pero todo estos no están bajo las cosas de Dios, son grupos mucho más grandes. Yo simplemente me devuelvo a mí mismo de lo que el sistema me roba a mí todos los días. Entonces no es tan así porque Dios se ocupó acerca de esta situación también, explicarnos de antemano sobre esto. En Romanos capítulo 13, vamos a leer el 1 y el 2, el 6 y el 7. Dice lo siguiente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y de las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En el verso 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, el que tributo, tributo, el que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Jesús también dijo, dale al César lo que es del César. Esto es lo que está escrito. Y desde el punto de vista como creyentes, que no el dinero es su Señor, sino que Dios es lo que nosotros también debemos hacer. Y si nosotros pecamos en este área, en el área del dinero, puede ser que hemos robado, puede ser que hemos evadido dineros, impuestos, cosas que no pagamos, que debíamos haber pagado. Puede ser empresas, compañías, grupos, gobierno. Nunca vamos a poder arrepentirnos, podemos devolver a las mismas personas, aquellas que les corresponde a ellos de una manera directa o de una manera por encima. Podemos devolver lo que debíamos, podemos devolver más, pero nunca es tarde para arrepentirnos. Y justamente con el tema del dinero, que es algo más técnico, incluso es algo más posible corregir. Ahora como para terminar, nosotros vivimos en una nación muy cara, eso no es secreto. Y todo esto sobre alejarse acerca del amor al dinero puede traer dificultades. ¿Cómo puedo yo arreglarme después que Jesús demuestra esto y dice que podemos vivir de los dos dioses? No, después de esto, Él no está diciendo, no se preocupen, que si no pueden, o sea, no está, Él está diciendo o uno o el otro, pero también está diciendo no se preocupen. En el libro de Mateo, capítulo 6,
Es importante para todos que escuchemos esto y entendamos esto, porque cuando Dios nos está diciendo alejémonos del amor al dinero, es importante que recordemos también esto, porque Él nos está diciendo, por lo tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeréis, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios se ocupa de nosotros, y es verdad, se necesita fe. No es natural, no es algo racional. Y Él nos está animando a nosotros, nos está diciendo no vivan en temor. Al contrario, nos está diciendo tomen, para que nosotros podamos recibir mucho más. Dios nos está animando a que traigamos invitados, que por supuesto todo eso cuesta dinero, pero quiere que bendizamos a otros, que seamos de bendición para otros. Y entonces yo me puedo preguntar, pero si no tengo demasiado dinero para mí, ¿cómo puede ser? También siempre debemos recordar que hay gente que tiene menos que yo. Y recordar esta historia con la viuda, a la pobre viuda. ¿Recuerdan con aquel templo que era tan grande? Y lo que él le llamó la atención llegó a aquella viuda humilde, la pobre, y que puso todo lo que tenía. Es decir, cada persona. ¿Y por qué eso le llamó la atención? Era todo lo que tenía. Es como poner 2 centavos y eso va a llamar la atención de Dios. Cuando uno tiene la misma capacidad, no importa si tienes mucho o tienes poco, tienes la misma capacidad de hacer eso. Dios se va a ocupar de nosotros. Dios, como prometió, Él se va a encargar de nosotros. ¿Cuántas veces estuvimos en situaciones en donde de verdad necesitábamos dinero? Si en general estuvimos en algunas situaciones ahí, y si de verdad no se dieron cuenta que Él se ocupó de nosotros. Nosotros siempre tememos sobre el pensamiento de perder dinero, pero nosotros no llegamos al lugar en donde necesitamos de Dios para que Él nos proteja a nosotros, que Él nos cuida a nosotros. Debemos llegar hacia allí. Cuando nosotros tenemos que ser más o querer más de lo que nosotros queremos, podemos ponernos a nosotros mismos en lugares de falta o de sentimiento de falta en donde no hay necesidad. Pero está escrito que Dios nos dio a nosotros con riquezas, o sea, con muchos. Él nos quiere bendecir nuevamente en el monte Carmelo y nuevamente al mismo lugar en donde Jesús presentó a los 2 señores. Cada uno de nosotros debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿en quién he elegido? ¿A quién he elegido? Si la respuesta no es inmediatamente a Dios, entonces quiero orar por cada uno de ustedes, que Dios les dé y nos dé la
fuerza para hacer esta selección correcta. Padre, nosotros te agradecemos, Señor, y queremos venir delante de ti. Entendemos tu amor y tu preocupación por nosotros. Nosotros no queremos, Señor, que el dinero nos ponga en situaciones que tú no quieres. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en este área, en todas estas situaciones. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz. Señor, nosotros debemos de verdad entender que tú eres nuestro centro. Y ayúdanos a ser personas de fe, Señor, que podemos ponerte, Señor, en el primer lugar, Señor, y entender que alguien, Señor, que si no logramos ponerte en primer lugar y si el dinero, Señor, no se toma el lugar, Señor, te pedimos que lo quites, ese pensamiento de temor en el dinero y poner nuestra seguridad en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos bendices y hay una bendición tan grande, Señor, en ti. Gracias. Y mucho más, Señor, tú lo harás, tú nos bendecirás. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero bendecirles, pueden ponerse de pie. Que Dios les guarde, les bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que Dios les guarde y que les dé paz. Y desde ahora, que la gracia del Señor y el amor con el Señor Jesús y la relación con el Espíritu Santo esté con todos ustedes, con todos nosotros. Amén. ובחיינו
שבוע טוב ושבת שלום.